La filosofía de la educación cristiana, por Stephen C. Parks. Capítulo 4. Educación y dominio. Primera parte. Como hemos visto, la educación es un aspecto central de las responsabilidades de los padres cristianos bajo el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Para poder apreciar la importancia de este rol que ocupa la educación en el funcionamiento de este pacto, necesitamos entender la enseñanza bíblica acerca del pacto. Hemos visto ya brevemente la naturaleza del pacto. Ahora consideremos el propósito y ámbito del pacto y el efecto que éste tiene en la educación. La importancia de este rol que juega la educación en la vida de pacto del pueblo de Dios se hará evidente cuando se vea dentro de su concepto más amplio y aún más en la necesidad de una filosofía cristiana específica y la práctica de la educación, ya que es este contexto más amplio el que le da a la educación su dirección correcta, es decir, su propósito y visión en términos prácticos. El mandato de la creación. El propósito de la relación de pacto que Dios ha establecido con la humanidad es para capacitar al hombre para servir y glorificar a Dios, cumpliendo su mandato cultural como el virrey de Dios en la tierra. Este mandato cultural está claramente establecido en Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Génesis 1, versículo 27 al 28. Este es el mandato cultural o de la creación del hombre. Su llamado en términos del propósito de Dios, y es una consecuencia necesaria del hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios. Por consiguiente, el Catecismo Menor de Westminster une correctamente y de manera inseparable estos dos aspectos de la naturaleza del hombre. Dios creó al hombre varón y hembra a su imagen en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. En realidad, el mandato cultural es un aspecto de la imagen de Dios en el hombre, debido a que Dios es el gobernador soberano de su creación, teniendo autoridad absoluta y dominio total. El hombre, quien está creado a su imagen, ha de reflejar como criatura el dominio y gobierno a través de su mayordomía de la tierra bajo la guía de la ley de Dios. Es decir, así como la imagen de Dios en el hombre consiste en conocimiento, justicia y santidad, porque Dios es un Dios santo, justo y omnisciente, así también esto involucra correctamente el dominio sobre las criaturas, ya que Dios es el Señor soberano de la creación en cuya imagen el hombre ha sido creado y por lo tanto cuyos atributos comunicables, incluyendo el dominio, Él ha de reflejar como la imagen de Dios en la tierra. En otras palabras, debido a que el hombre está creado a la imagen de Dios, piensa los pensamientos de Dios y hace las obras de Dios después de Él. No en una manera creativa original, sino en una manera recreativa imitada. Por consiguiente, el mandato de la creación dado en Génesis 1:28 estipula que el hombre debe tener dominio sobre la tierra y sojuzgarla para la gloria de Dios y para su propio beneficio, así como Dios, en un sentido mucho más alto, como el Señor soberano de la creación,
gobierna sobre su creación y trabaja todas las cosas para su propia gloria. Por eso también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 nos instruye a ser imitadores de Dios. Un poco más adelante en el versículo 22 nos muestra qué significa esto, cómo se lleva a cabo en términos prácticos en nuestra vida familiar. Estamos llamados a actuar de cierta forma y hacer ciertas cosas porque así es como Dios ha actuado y lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos dice que el esposo ha de ser la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la esposa debe estar sujeta a su esposo. De la misma manera, los esposos han de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículos 23 y 25. De la misma manera, el esposo debe disciplinar y corregir a sus hijos como Dios disciplina y corrige a su pueblo. Y esto se debe hacer en el contexto del cuidado amoroso, así como Dios disciplina a su gente por el cuidado amoroso que le tiene. Sin esto no puede haber dominio en nuestra vida familiar, como nuestra época tristemente lo demuestra bastante bien. Sin esta disciplina amorosa y corrección, los niños no aprenderán a gobernarse a sí mismos bajo el pacto de acuerdo a la ley de Dios y por lo tanto no serán capaces de tomar un dominio piadoso sobre la tierra. El dominio en nuestras vidas domésticas, por lo tanto, es alcanzado por ser la imagen o imitar a Dios en la forma en la que nos relacionamos con otros como miembro de una familia. Y de la misma forma, en todas las otras áreas de la vida y pensamiento debemos ser la imagen de Dios en la tierra, pensando los pensamientos de Dios y haciendo las obras de Dios después de Él. Siendo la imagen de Dios como criatura es la manera en la que el hombre toma dominio como virrey de Dios y así cumple su mandato cultural. Y Dios ha hecho a conocer claramente al hombre y el cómo debe hacer esto en su ley palabra. Este dominio es como R.J. Rushdoony lo ha escrito. Primeramente sobre nosotros, en segundo lugar con respecto a nuestro llamado y en tercer lugar sobre el reino natural, el mundo a nuestro alrededor. Biológicamente, agriculturalmente, comercialmente, históricamente y demás. Como lo señala correctamente R.J. Rushdoony, este dominio no es dominación. Es el ejercicio de la autoridad piadosa, el poder y vigilancia donde quiera que Dios nos da responsabilidad. El alcance de este mandato cultural está claramente establecido en Génesis 1:28. El hombre ha de juzgar toda la tierra y señorear sobre toda criatura viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. El dominio del hombre ha de ser por todo el mundo y abarcando todo. El hombre es el mayordomo de la creación de Dios y por lo tanto responsable con Dios de la explotación productiva y el manejo de la tierra y sus recursos. Por consiguiente, el llamado de Dios es a un dominio piadoso sobre toda la tierra y en toda área de su vida, pensamiento y trabajo. El hombre ha de desarrollar tanto su propósito potencial y el del mundo, que se le ha dado sobre el cual señorear, como el medio para el cual ha de servir y glorificar a Dios. El pacto regula y gobierna cómo debe el hombre tomar dominio sobre la tierra en el cumplimiento del mandato de la creación. El llamado del hombre a sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella es abarcado totalmente por el pacto y está en términos de los requerimientos del pacto. Es decir, en términos de la ley de pacto es que ha de darse cuenta de este llamado. Así es que el pacto, como ya hemos visto, es el hecho supremo de la vida del hombre que abarca todo. El hombre no puede escapar a sus requerimientos ni a sus responsabilidades.
Como un guardador del pacto, el hombre vive en comunión con Dios y recibe las bendiciones y privilegios de la adopción a la casa de Dios en Cristo. Como quebrantador del pacto, él queda bajo la maldición de la ley de pacto y la sentencia de muerte eterna que pronuncia en contra de todos los transgresores de sus mandamientos. En cualquiera de los casos, las sanciones de pacto son inescapables para el hombre, ya que el hombre es en todas las cosas, en virtud a su creación a la imagen de Dios, una criatura de pacto, y se le requiere por Dios pensar y actuar en conformidad con éste y obedecer todo lo que abarca el pacto que Dios ha establecido como el principio básico de la existencia humana. Caída y redención. Cuando Adán pecó, rechazó la interpretación definitiva de la realidad establecida por la palabra de Dios e intentó formular su propia definición e interpretación del mundo en el que se encontraba, para determinar por sí mismo cómo debería vivir, e impuso su propio concepto de orden y ley de la realidad. Así es que él se haría el juez último y sus propias ideas serían la autoridad final en toda afirmación. Este fue el pecado original de Adán, y es este pecado el que constituye el fundamento de todos los pecados. Es en esta condición de rechazar a Dios y su autoridad en la que nacen todos los hombres por naturaleza desde la caída. En esta condición de rebelión, el hombre intenta deshacerse, él mismo y el mundo a su alrededor, de Dios y de su palabra como la base de todo entendimiento al rechazar a Dios, y su propósito creativo como el principio fundamental de la interpretación de la realidad en todos los aspectos de su ser. El hombre intenta privar el orden creado de Dios y su propósito, y como resultado se vuelve depravado, ya que rehúsa reconocer a Dios en todas las cosas. En todos los aspectos de su ser, niega a Dios y su voluntad y busca en lugar de eso una vida autónoma. Este es el significado de la doctrina de depravación total. No es que el hombre no sea capaz de hacer nada que sea en sí bueno, porque es evidentemente capaz de eso, sino que en todo lo que es y hace en este estado caído, no redimido, bueno o malo, niega a Dios y su propósito. Así es que el hombre niega a Dios y su dominio en toda su vida y vive en lugar de eso bajo el dominio del pecado. Solo bajo sus propios términos el hombre le permitiría a Dios regresar al esquema de las cosas determinadas por su propio razonamiento autónomo. Es decir, solo un Dios que sea básicamente una construcción del razonamiento propio del hombre, un Dios hecho a la imagen del hombre, es considerado ser aceptable y razonable. Así, el hombre formula su propia religión con su propio Dios, una religión dentro de los límites de la razón, entre comillas, pura, como lo ve el hombre. Esta rebelión en contra de la autoridad de Dios busca entonces anular el orden de la creación como Dios la destinó. Es una desfiguración radical del hombre de la realidad, un intento de derribar el único que puede darle sentido al mundo en el que el hombre vive, y por lo tanto su fin es la muerte del hombre y de la cultura. Solo a través de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo es que el hombre es liberado de su condición y restaurado a su posición original como virrey legítimo de Dios sobre la tierra. Fuera de Cristo, el hombre está bajo el dominio del pecado. En Cristo el hombre es liberado de ese dominio y llevado al dominio de la gracia y el reino de Dios, y su mandato original de dominio es restaurado. Sin embargo, una bendición mucho mayor le espera a la humanidad en Cristo que la que era suya antes de la caída. En Cristo el pueblo de Dios está predestinado para la adopción como hijo en la casa de Dios. Su perseverancia es segura y viven como reyes y sacerdotes de Dios en Cristo, su nueva cabeza del pacto.
Entonces, en Cristo el mandato de dominio del hombre es renovado y expandido para considerar el propósito redentor de Dios. El llamado del hombre como virrey de Dios sobre la tierra es restaurado, ya que la relación de pacto entre Dios y el hombre es renovada y su sustancia es ratificada en Cristo. Pero la forma del pacto es nueva. El hombre es restaurado a la comunión con Dios por medio de la gracia a través de la fe, siendo así un pacto de gracia redentora en Cristo. Esto significa que el mandato original de creación es ahora ampliado para tener en cuenta la gran comisión dada por Cristo a su iglesia de predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20. Así es que el mandato cristiano incorpora el mandato de la creación y la gran comisión. El pueblo de Dios ha de llevar el Evangelio de Cristo, soportar todas las cosas y llevar cautivo todo pensamiento y obra a la autoridad y gobierno de Jesucristo. 2 Corintios 10, del 4 al 5. El pacto. La relación de pacto a la que el hombre es restaurado por medio de la fe en Cristo es entonces un pacto de dominio en Jesucristo. La obra de Cristo ha traído una renovación de todas las cosas. Claro está que esta renovación de todas las cosas encuentra su consumación final en la eternidad. No obstante, el hecho histórico de la encarnación de Cristo, muerte y resurrección y ascensión significa que este trabajo de renovación ya ha empezado en la historia y progresará a través del tiempo hacia su consumación al final de la era. El Calvario, por lo tanto, es el punto focal de toda la historia, el evento sobre el cual la historia del hombre y de las naciones y en realidad de todo el mundo gira. A través de Cristo, el hombre es redimido y restaurado en su llamado como virrey de Dios en la tierra. En Cristo es una vez más un profeta, sacerdote y rey, proclamando las buenas nuevas de redención a través de Cristo y trayendo todas las cosas a sujeción en Cristo. Su tarea es traer el gobierno de Cristo a toda área y aspecto de la vida. La gran comisión es entonces la renovación del mandato de la creación original del hombre, pero tomando en cuenta la caída del hombre en el pecado y su redención a través de la fe en Jesucristo. Es el mandato de creación más la proclamación de la libertad del hombre del dominio del pecado y su restauración en el pacto de comunión con Dios en Cristo. La ley de Dios establece los términos de este pacto con sus promesas y bendiciones de parte de Dios y con sus obligaciones de parte del hombre, así como sus maldiciones y juicio en contra de aquellos que transgreden sus mandamientos. Aquellos que por medio de la fe ven a Jesucristo solo para salvación son liberados de estos juicios de la ley en contra del pecado. Ya que Cristo llevó la maldición de la ley en su lugar, como está escrito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Aquellos que ponen su fe en Cristo son entonces liberados de la ley como un enjuiciamiento contra el pecado. Ellos ya no están más bajo la ley, es decir, bajo la sentencia de la ley, sino bajo la gracia. En la regeneración, el creyente tiene la ley de Dios escrita en su corazón por medio del Espíritu Santo que mora en él para que obedezca los mandamientos de Dios voluntariamente por amor a Dios y no por temor al juicio. Así es que el hombre es restaurado a la comunión de pacto con Dios por medio de la gracia gratuita de Dios a través de la fe en Cristo. Como creyente no está bajo un pacto de obra como medio de justificación, sino que es por medio de la gracia a través de la fe liberadora del pecado, que es la transgresión de la ley, y renovado en el hombre interior para que se deleite en servir a Dios y obedecer su ley.
La ley permanece para el creyente como una definición perfecta de la justicia y de este modo como el estándar por el cual es santificado a la imagen de Cristo. Ya que Cristo cumplió perfectamente la ley, por lo tanto, permanece como un factor constante en el pacto de la gracia y también en la vida del creyente. Pero la relación del creyente con la ley es cambiada bajo el pacto de gracia. Romanos 7, del 1 al 4. Ya no está más bajo la ley como una sentencia de muerte, ya que Cristo ha llevado la pena de muerte. Pero está bajo la ley como una forma de vida, una norma de conducta, es decir, como una forma de vivir justamente y cumplir su llamado de sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Y a través del Espíritu morando en él es renovado y se le es dado gracia y ayuda para obedecer la ley de Dios. Romanos 8:4. El pacto de gracia es entonces la restauración del hombre al pacto de comunión con Dios por medio de la gracia a través de la fe en Cristo. Este pacto bajo el cual el hombre es redimido en Jesucristo abarca toda la vida del hombre, así como el pacto original con Adán abarca toda la vida. Limitar el alcance de este pacto es limitar la naturaleza de la redención que Cristo compró para sus elegidos. Cristo murió para redimir a todo el hombre, es decir, su muerte fue un precio pagado por la redención de todo el hombre. Y así toda área y aspecto de su vida, no solo el alma. La obra redentora de Cristo abarca a todo el hombre en todo el curso de su vida. Afecta su vida interior y exterior, su vida privada y su cultura. El pacto cristiano, por lo tanto, comprende y gobierna toda la vida del hombre. Abarca no solo su vida privada, vocacional y familiar, áreas de responsabilidad personal, sino también la iglesia y el Estado, áreas de responsabilidad pública. Debido a que Cristo murió para redimir al hombre completo en todo el curso de su vida, estas áreas de responsabilidad pública vienen bajo el gobierno de Jesucristo y son aspectos de nuestra vida de pacto en Él. El pacto cristiano abarca todo. Cubre la vida personal, vocacional del hombre y también las esferas de la familia, iglesia y gobierno. La relación de pacto a la que el hombre es restaurada en Cristo encuentra su expresión correcta en el ejercicio fiel del mandato de creación y en la gran comisión en obediencia a la ley de Dios, confirmada por Cristo en Mateo 5:17 y capítulo 28, versículo 18 al 20. Tanto el mandato de creación como la gran comisión son necesarios para el llamado del hombre como virrey en la tierra, porque solo cuando a ambos se les da su importancia completa, la comunidad cristiana representará verdaderamente el cuerpo de Cristo en la tierra, reinando como reyes a través del ejercicio de dominio piadoso en obediencia a su mandato de creación, ministrando como profetas de Cristo al proclamar su palabra a un mundo caído y ejerciendo su llamado de sacerdote al llevar todas las cosas bajo sujeción a Jesucristo en obediencia a la gran comisión. El pacto que Dios ha establecido con su pueblo es entonces un pacto de gracia redentora y dominio en Jesucristo.